tenemos un tema que se nos hace interesante y vamos a hablar acerca de mi meta en Año Nuevo. Sigue siendo parte de nuestra serie nuestra vida matrimonial. Y hoy queremos hablar, estamos empezando el año y pues como ustedes saben, iniciando el año, pues mucha gente hace propósitos, hace propuestas para el nuevo año, y nosotros pues pensando precisamente en eso, el tema que les comenté es mi meta en Año Nuevo. Y bueno, un propósito es un deseo, es un buen deseo que muchas veces establecemos, pero que también muchas veces por falta de acciones no cumplimos esos propósitos, por lo cual hoy queremos hablarles no tanto de propósitos, sino de metas y muy particularmente metas en nuestro matrimonio, ¿no? Sí. Y bueno, si vemos algunos ejemplos de algunas metas en la Biblia, yo quiero compartirles. Por ejemplo, hay una meta que tenemos como cristianos ahí en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, pues para llegar a esto precisamente tenemos que hacer acciones que puedan abonar a que nosotros logremos lleguemos a la unidad de la fe, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida del varón perfecto, ¿no? Y bueno, y Filipenses 3:13 con Pablo, ¿cómo dice? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos un ejemplo de Pablo con una meta que él tenía, que era precisamente alcanzar el premio del supremo llamamiento. Entonces, lo primero que queremos hacer es partir de cómo establecer una meta que ahorita vamos a ver algunas características y que la queremos llevar al terreno de nuestra vida cristiana y en particular de nuestro matrimonio. Muchas veces vemos a otros y con base a ello establecemos metas a las cuales queremos llegar, pero para que una meta sea real en nuestra vida necesitamos primero identificar qué resultados queremos alcanzar o cómo los queremos alcanzar. Ese cómo, qué y cómo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Exactamente, qué y cómo. Y bueno, y hablando del matrimonio, pues por ejemplo, algunas metas, yo no sé, cada matrimonio se conoce, cada matrimonio ahí debe de evaluarse. Por ejemplo, tratar mejor a mi esposa o a mi esposo. Conversar más tiempo con mi esposa, mi esposo, ser más amable, tal vez algunas actitudes diferentes, como voy a abrirle la puerta del vehículo para subir a mi esposa, ¿verdad? Obviamente que sea el vehículo detenido, ¿no? Y también por ejemplo, los gustos que tiene el esposo, ¿no? También complacerle, también, ¿verdad? A lo mejor le gusta algún platillo y pues la esposa puede también ahí. Correcto. Son metas que podemos hacer, para no decirle propósitos, ¿verdad? Pero miren, yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, en que una meta, se dice que una meta primero debe ser específica. Tengo que saber hacia qué voy a enfocar mis acciones en una actividad que yo haga, ya sea en mi trabajo, ya sea en mis actividades, y en nuestro matrimonio pues también tenemos que enfocar una actividad específica. Tiene que ser alcanzable, porque si una meta yo me la pongo, por ejemplo, digo voy a ayunar 60 días, pues me voy a morir antes, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene que tener una fecha, o sea, saber que debemos de cumplirla. Tiene que ser medible, o sea, saber que vamos avanzando en esa meta. Y obviamente para poder llegar a esa meta, pues tenemos que establecer acciones que vayan enfocadas hacia eso. Entonces, eso es lo que queremos dejar claro, o sea, para no tanto un propósito, porque algo que yo quisiera hacer, sino más bien una meta que sea específica, alcanzable, con una fecha y que podamos medir a 3 meses, 6 meses, decir, bueno, realmente cuánto avancé en esa meta que establecí para mi matrimonio. El ejemplo que vemos de Pablo, su meta era alcanzar la vida eterna. Y para ello estableció acciones. Y dice ahí el versículo que leíamos, al final dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Y luego sigue diciendo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ir viendo qué necesitamos. Pero primero tenemos que revisar, tenemos que analizar o evaluar qué áreas son las que necesito mejorar. Y por ejemplo, si tuvieras que evaluarte el comportamiento, trato para tu esposa o para tu esposo, la actitud, confianza, y si tuvieras que evaluarte del 1 al 10, ¿cuál sería tu resultado de la evaluación? Pues claro, ¿verdad? 9.7. Porque el 10 sí, porque el 10 es vanidad, ¿verdad? Pero vanidad. Entonces 9.7. Pero aquí donde queremos resaltar que aquí tendríamos un primer sesgo en la evaluación si la hacemos nosotros mismos. Entonces necesitamos que alguien diferente a nosotros nos evalúe para que podamos tener un resultado diferente. Las empresas, por ejemplo, pues contratan despachos calificadores o despachos contables o auditorías que sean externos a esas empresas con la intención de que detecten cuáles son las necesidades o las áreas en que debe mejorar. Por ejemplo, ¿qué tal si tu esposa o tu esposo te evalúa? ¿O qué tal si tus hijos? Y ahí es interesante eso, porque imagínense que preguntarle a los hijos, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo se comportan sus papás? A ver, ¿realmente están haciendo lo que dice la palabra de Dios? Ahí sí sería interesante, pues, ¿verdad? Sería interesante, aunque pudiera ser un poco sesgado también ahí, porque pues, de repente nos conocemos tanto que pues puede ser un sesgo ahí en la evaluación, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si le pedimos a Dios que Él sea el que nos evalúe? Él, con su integridad y con su justicia, que Dios sea quien nos evalúe. Yo creo que sería un punto de referencia para nosotros. Y miren, partiendo de este punto de referencia, yo quiero ponerles 2 ejemplos en la Biblia, uno para el varón y otro para la mujer, para que tengamos un punto de referencia, un punto de comparación de lo que está establecido y de lo que somos, y a lo mejor partiendo de ahí es como empezamos a establecer nuestras metas de mejora, ¿no? Y yo quiero pedirles para que, si tienen su Biblia, abran su Biblia. Vamos a empezar con el varón, en Salmo 128, del versículo 1 al 4. ¿Sí nos puedes? Sí, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido. Podemos decir también dichoso, bienaventurado, el hombre que teme a Dios. Miren, este versículo, o estos versículos que acaba de leer aquí mi esposa, habla acerca del varón, del hombre que teme a Dios y lo que tiene de bendiciones. Pero fíjense que ahí en esa parte, en el versículo 3, dice, tu mujer será como la vid. O sea, ahí está hablando de tu esposa, entonces quiere decir que está hablando de tu matrimonio. Entonces aquí lo que queremos es ese hombre que teme a Dios dentro de su matrimonio con su esposa. Entonces, este sería, digamos, una referencia que tiene la Biblia para nosotros como varones. Pero vamos a ver qué dice también acerca de la mujer. En Proverbios 31:10 en adelante, ¿nos puedes leer, por favor? Sí, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias, y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Fíjense, en otros versículos que leímos habla de la mujer virtuosa, y también habla, dice, del marido, el corazón de su marido. Nuevamente inferimos que está hablando del esposo y de su relación matrimonial, o sea, de su matrimonio. Entonces, digamos que aquí habría 2 referencias, y la pregunta sería, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzar esa meta o esa referencia o esa evaluación que tenemos aquí? Ser un hombre que teme a Dios o una mujer virtuosa. Y como vimos en ambas lecturas, ambos impactan en el matrimonio. Sí, claro. Bueno, pues ya vamos a entrar un poquito más al tema, y yo quisiera hablarles hoy establecimos aquí 3
3 metas. Yo quiero compartirles. Puede haber muchísimas metas, muchísimas metas que buscar alcanzar. Ustedes, cada matrimonio debe tener su propia necesidad, su propio área en la que tiene que mejorar. Pero yo quiero compartirles 3 metas que se me hacen importantes o relevantes con la intención de que vayamos trabajando en nuestras vidas. Y la primera meta que quiero compartirles aquí es que nuestra meta debe ser reflejar la imagen y semejanza de Dios. Nuestra primera meta, reflejar la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, 26, 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mire, como leemos en la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo cual entendemos que la primera meta del matrimonio debe ser reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Aquí quiero aclarar que ciertamente nunca llegaremos a ser iguales a Dios, porque primero Él es nuestro creador, Él es eterno, nosotros tenemos vida eterna por el sacrificio de Cristo, Él es santo, nosotros somos santificados también por la sangre de Cristo, pero no vamos a llegar nunca a ser igual que Él, pero sí tenemos la capacidad de reflejar el carácter de Dios, su amor, su paciencia, su perdón, bondad, fidelidad, misericordia, mansedumbre, templanza. Sí, porque yo pienso que el matrimonio es el escenario donde Dios trabaja con nosotros para que podamos mostrar, para que podamos ver si realmente hay esa paciencia, esa mansedumbre, ese perdón. A veces nos hace falta bastante. ¿Verdad? Y entonces ahí es el escenario donde Dios ahí nos tiene para trabajar en esa área y poder reflejar realmente la imagen de Él. Ciertamente, como decíamos, necesitamos en todas las áreas de nuestra vida necesitamos practicar esa semejanza con Dios, imagen y semejanza. Pero en el matrimonio, que es, como dice aquí mi esposa Noemí, es donde podemos aplicar todos el carácter de Dios en nuestra vida. Y miren, aquí pensaríamos, si nosotros entendemos que nuestra pareja es imagen y semejanza de Dios, ¿cómo deberíamos de tratar? O de tratarla a él o tratarla a ella. ¿Cómo sería nuestro actuar? ¿Tendría que ser diferente? Y precisamente por eso es parte de esta meta que tenemos para este año, ¿no? Y en Efesios 5:25 en adelante dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí nosotros, como vemos en este ejemplo de Efesios 5:25, como los atributos y el carácter de Cristo que aplica a la iglesia, pero también se menciona que de esa misma manera se debe aplicar en el matrimonio, por el marido y por la esposa también. No solamente por el marido, por la esposa también en este pasaje. Entonces, nuestra primera meta que dijimos es reflejar la imagen y semejanza de Dios. En su carácter, ¿verdad? En su carácter. Así es. Bueno, como segunda meta le pusimos aquí complementarnos para ir forjando el carácter de Cristo en nuestro matrimonio. En Génesis 2:18 dice, ¿cómo dice? Dice así: Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, Dios con toda su sabiduría le haré ayuda para él. O sea, en otras palabras, le haré su complemento. Lo cual entendemos que implica que uno solo está incompleto. Dios creó a la mujer para completar lo que faltaba del varón y viceversa también. El varón complementa lo que a la mujer le hace falta, lo complementa. Miren, y en esto tenemos que trabajar precisamente en ese complemento
que tenemos como parejas, como matrimonios. Tenemos que avanzar en esta área porque es nuestro matrimonio el que estamos construyendo, que estamos edificando, que estamos fortaleciendo. Y miren, aquí hay un mensaje que escuché en la radio y que seguramente ustedes han oído y dice, ¿te has preguntado cómo será el futuro? Y él mismo contesta, juntos lo estamos formando. Entonces, si lo llevamos al terreno del matrimonio, juntos estamos forjando nuestro futuro en nuestro matrimonio. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar juntos para que juntos podamos hacer que nuestro matrimonio camine hacia el propósito que Dios le estableció. Sí, esa es una meta importante porque quizás si examinamos un poco el año pasado cómo estuvimos trabajando en esta área, por ejemplo, de complementarnos uno con el otro, ¿verdad? Para poder así funcionar como el matrimonio que Dios espera. Entonces, en esa medida de que nos estamos examinando, pues ahora con esa meta, con ese propósito de alcanzar el complementarnos cada día más. Sí, es correcto. Llegar a ser uno, como dice la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 11:11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Vean cómo ahí mismo Pablo nos explica que somos una parte complementaria de la otra. Inseparables. Inseparables. Ahí es una unidad. Y es claro que tenemos diferentes formas de ver las cosas. Sí. Tenemos diferentes capacidades, diferentes aptitudes. Dios nos diseñó diferentes, pero nos ha dado a cada uno lo que al otro le hace falta para complementarnos. Y cuando llegamos a esa parte, pues entendemos que no somos perfectos como tal, sino necesitamos de la participación de nuestro esposo, nuestra esposa, para fines de poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Así es. Y bueno, entonces reflejar la imagen y semejanza de Dios como nuestra primera meta, complementarnos para ir forjando el carácter de Cristo en nuestro matrimonio, y una tercera que creo que es bastante importante para que podamos avanzar también en nuestra vida matrimonial, y es dejar un testimonio o ejemplo de a las nuevas generaciones. Aquí había dos preguntas. Perdón. ¿Qué te gustaría dejar que pudiera impactar a otros matrimonios? Tú como pareja, ¿qué te gustaría que otros matrimonios fueran impactados? ¿Te gustaría dejar algún ejemplo del carácter de Dios en tu matrimonio? Y aquí pues queremos resaltar que los jóvenes deben aprender acerca del matrimonio cristiano. ¿Qué mejor dejarles un testimonio de vida, un ejemplo que afecte positivamente a otros matrimonios? Sí, y también, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, pues qué mejor testimonio es que ellos puedan ver que verdaderamente hay un amor, hay un respeto entre nosotros y que realmente vivimos una vida matrimonial conforme a los propósitos de Dios. Y ese testimonio puede hacer que tu hijo o tu hija anhele también ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de tu matrimonio. Y en la medida que nosotros mostramos eso que Dios está haciendo en nuestro matrimonio, en esa medida también nuestros hijos van conociendo a Dios, van amando a Dios. Entonces es muy importante que nosotros seamos ejemplo en nuestros hijos, en nuestros familiares, y no se trata de apariencia, sino que realmente vivamos lo que Dios está diciendo en su palabra. Y todos vamos aprendiendo, porque como les decía, este es pues es de toda la vida, no es de un ratito, un momento nada más. Vamos aprendiendo, vamos caminando. Y bueno, como un ejemplo de que debemos de enseñar a nuestros hijos, en Deuteronomios 4:9, cuando Dios habla acerca, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tenemos que dejar ese testimonio, ese ejemplo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a otros matrimonios jóvenes, de que el matrimonio que Dios estableció con sus principios es precisamente para toda la vida, y que es una bendición el poder trabajar para que se siga conformando en lo que es complementándose para hacer lo que Dios estableció para ese matrimonio, ¿no? Y bueno, pues no sé, antes de poner las conclusiones, ¿algún comentario? Pues no sé, quizá a lo mejor en este comienzo de año tenemos muchas metas en la vida, pero si nosotros ponemos las principales, que es, por ejemplo, el parecernos cada día más a Dios, creo que de ahí viene lo demás, ¿no? Podemos desarrollar las demás metas que tenemos y conforme pues a la voluntad de Dios. Y entonces hay que seguir adelante y buscando a Dios para que sea Él el que nos ayude en todos nuestros proyectos, en todo lo que hacemos. Miren, aquí como una conclusión de nuestro tema de hoy, dice: para poder mejorar nuestra relación matrimonial necesitamos evaluar cómo nos hemos desempeñado y con humildad reconocer en qué áreas necesitamos trabajar y pedirle a Dios ayuda. Precisamente tenemos que ser humildes a eso, así pedirle a Dios que nos ayude en todas esas áreas que necesitamos trabajar. No somos perfectos, hay muchas áreas que necesitamos hacer algo para mejorar nuestra relación en nuestra pareja, con nuestro matrimonio, y tenemos que empezar a establecer esas metas para poderlas cumplir. Y 3 metas para este año que, como le decía, tal vez puede haber muchas, y seguramente puede haber muchas en muchas áreas, en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tu propia persona, pero hablando también de nuestro matrimonio, tenemos que trabajar en él. Hay que avanzar en él. Y dijimos 3 grandes metas: reflejar la imagen y semejanza de Dios. Como ya dijimos, tenemos que trabajar, somos imagen y semejanza de Él. La segunda, complementarnos para ir forjando el carácter de Cristo en nuestro matrimonio. Y tercero, dejar un testimonio o ejemplo a las nuevas generaciones. Y esto los queremos dejar como un inicio de este nuevo año. Como siempre, pues les decimos, vamos a seguir trabajando para que nuestras vidas como matrimonio sigan avanzando. Y yo quiero invitarte ahí, que donde estás, que tomes la mano de tu esposa, de tu esposo. Y quiero invitarte para que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que esto que estamos platicando aquí podamos llevarlo al terreno de los hechos. Porque si muchos propósitos que la gente hace a inicio de año, pues la mayoría de ellos no se cumplen al final. ¿Por qué? Porque faltan acciones que lleven a cumplir con esos propósitos. Y nuestras metas, precisamente queremos que tengan una meta, pero que sean alcanzables, que sean medibles, que sean específicas y que tengan un plazo para poderlas cumplir. Padre, te damos gracias por tu grandeza, por tu bondad, gracias por la oportunidad que nos das de iniciar un nuevo año con estas reuniones. Te pedimos que puedan ser un canal de bendición para muchas personas donde estén, puedas bendecir sus hogares, a sus parejas, sus esposas, sus esposos, donde estén, quien esté, y que de esa manera puedan recibir de ti su bendición, Padre. Te damos gracias. Queremos pedirte para que este año que inicia nosotros podamos cumplir con estas metas de poder ser cada día mejores en nuestro matrimonio, en nuestra relación como pareja, y que juntos podamos ir creciendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente les damos muchas gracias por acompañarnos. Es una bendición, como les decía, ya les extrañábamos desde el año pasado que no teníamos reunión, pero vamos a iniciar. Les esperamos en 15 días más nuestra siguiente reunión de matrimonios en vivo, primeramente Dios, claro. Y pues muchas gracias y un abrazo a todos a distancia. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.